Hola, mi nombre es Carmen y eso es un poco de mi historia. Crecí en un hogar tormentoso, lleno de carencias económicas y limitaciones. Somos 11 hijos en total. Mi padre fue un hombre abusivo, violento, machista más no poder. Mi madre una mujer pues temerosa, sumisa. Desde que yo recuerdo fueron golpes y gritos. Mi padre era un hombre muy rudo, pero muy trabajador, dedicado al campo, tomador como muchos en el rancho, despilfarrador con los demás, pero mezquino con nosotros. Mi madre fue educada para aguantar, para permanecer a su lado en las buenas y en las malas, y a resignarse a que esa era su cruz. Era muy sabido en el rancho que mi papá tenía otras mujeres, pero mi madre no tenía pues derecho a reclamar nada, porque si lo hacía pues eso sería provocar nuevamente las golpizas de mi padre hacia ella. Sé que mi mamá no lo amaba, tengo entendido que a ella la casaron a la fuerza con él. Mi padre nunca permitió que nosotras como mujeres fuéramos a la escuela. Yo aprendí a leer de grande. Mi madre no tenía opciones, ella tenía que quedarse ahí. Es que ¿a dónde iba con tanto hijo? Su familia no la apoyaba, ellos la habían casado y ella tenía que quedarse ahí. Mi madre era muy amorosa con nosotros, pero solo cuando mi papá no estaba, porque a él le molestaba que mi madre fuera consentidora con nosotros. Cuando mi padre llegaba, era como inmediatamente tomar nuestros roles, no estar tan encima de mi madre, ni estarnos demostrando tanto afecto. Éramos 7 mujeres y 4 hombres. Entonces, cuando mi papá ya estaba ahí en la casa, nosotras prácticamente nos convertíamos en sus sirvientas de él y de mis hermanos. Mis hermanos estaban con él, pero no es porque estuvieran como de su lado. Ellos no querían ser así como él, pero le tenían mucho miedo, no les quedaba de otra. Entonces, ellos trataban de portarse igual que mi padre, pero no lo hacían por maldad, lo hacían porque pues le tenían miedo y querían pues demostrarle que ellos también iban a ser como él. Y entonces, pues, nosotros teníamos que estar ahí atentas a lo que a ellos se les ofreciera, a lo que ellos quisieran. Mi padre era un hombre celópata. Él se inventaba lo que sea para estar celando a mi mamá con cualquier pretexto. Le reclamaba y pues, como era pues ya normal, la golpeaba. Si de casualidad alguien pasaba por la casa o de casualidad mi madre andaba por ahí y mi madre, no sé, coincidía en la mirada o lo veía pasar, luego mi papá ya decía que, oye, ya estás viendo a tu amante, dile que por lo menos no te venga a buscar aquí, que poco descaro el tuyo, y otra vez la molía a golpes a mi madre. O sea, a veces de casualidad mi mamá estaba como callada, pensando en algo sin decir nada, no sé qué pasaba por su cabeza de mi mamá. Y él iba otra vez y le reclamaba y le decía, ¿en quién estás pensando, hija de tu tal por cual? Ya de seguro has de andar con uno, con otro, te estás acordando de eso, pero con palabras feas, feas, feas. Y otra vez volvía a golpearla. Con nosotras era igual. Siempre nos ofendía, siempre nos decía palabras que ni siquiera entendíamos. Ahora ya, pues ya estoy grande, ya entiendo todo lo que nos decía, pero éramos unas niñas, nosotras qué íbamos a saber de eso. Nosotras no podíamos defender a mi mamá y eso, pues la verdad, hasta la fecha me siento tan mal. Pero es que yo tenía mucho miedo, le tenía muchísimo miedo a mi papá y yo sé que mis hermanos también. Es que como les digo, éramos tan pequeños. Un día mi papá, no sé qué le pasó, siempre, pues, no sé, siempre fue como muy controlador de absolutamente todo al respecto a nosotras como mujeres. Y se le hizo fácil, o se le metió el diablo, solamente lo único que se me ocurre pensar. Empezó a hacer tocamientos indebidos a mis hermanas.
Primero comenzó con 2 de ellas. Pasaron los años y ellas pues no se atrevían a hablar. Y yo pienso que no hablaban de eso porque pues tenían miedo, porque él las amenazaba, él las asustaba. Y pues también sabían ellas que pues nadie las iba a defender. Pero ya cuando agarraron valor le dijeron a mi mamá y efectivamente, mejor se hubieran quedado calladas porque pues mi madre no tenía las fuerzas como para defenderlas de él. El miedo la tenía completamente consumida. En el rancho donde nosotros vivíamos, pues no había leyes en aquellos entonces, tal vez ni ahora. O bueno, tal vez se suponía que sí había, pero no favorecían a la mujer. Siempre apoyaban al hombre. Así que mi madre les dijo a mis hermanas que, pues que no dijeran nada, que por favor ya no buscaran más problemas. Que ya cuando ellas fueran grandes se podrían ir lejos y huir de todo eso. Y bueno, así quedó. Los abusos continuaron, obviamente fueron escalando. Según mi papá se escondía para abusar de mis hermanas, pero claramente mi mamá pues sabía lo que estaba pasando y no podía decir nada. Pasan los años y una de mis hermanas queda embarazada, obviamente de mi padre. Y pues ya no había nada que hacer. La vida de mi hermana estaba arruinada. Cuando mi padre lo supo, insultó a mi hermana como si mi hermana se lo hubiera buscado, como si ella hubiera hecho algo para estar así en esa situación. Le agarró mucho coraje, la golpeó, la insultó mucho, como que le agarró mucho repudio y paró de abusar de ella. Pero agarró a otra que también quedó embarazada. Y pues yo sé que ahora de grande pienso que en el rancho la gente lo sabía, pero nadie decía nada. La gente le tenía miedo a mi papá. Y mi papá, pues, al ver que no había consecuencias, después empezó a tocarnos a todas, incluyéndome a mí. Cuando mi papá me empezó a tocar, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si decir o no, porque, pues, yo no entendía qué estaba pasando, por qué me estaba haciendo todo eso. No podía entender qué estaba pasando. Entonces, yo me quedaba callada por miedo también. De hecho, yo no sabía que también estaba haciendo lo mismo con mis otras hermanas. Él siempre me decía que me callara. Igual como le decía a mis otras hermanas. Y que me callara, me asustaba, me amenazaba con golpearme. Cosas así que a mí la verdad me daban mucho miedo. Entonces pues yo decidí quedarme callada. Y pues tal vez les parezca demasiado que mi papá nos haya manoseado a todas, que mi papá nos haya abusado a todas, pero se los juro que así pasó. Bueno, solo sé de las mujeres porque de mis hermanos hombres no sé, ellos jamás, nunca comentaron nada, nunca nos dijeron nada. Y es que como les digo, nos criaron tan los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, pues nunca hubo esa como comunicación como para hablarlo, ni siquiera de grandes. Y bueno, pues como les dije, 2 de mis hermanas tuvieron un hijo con mi papá. Hubo una tercera que también quedó embarazada, pero ella perdió al bebé gracias a las golpizas que le metía a mi padre. Mi padre siempre nos decía que nosotras ya no valíamos nada, que éramos unas cualquiera, que ya no servíamos de absolutamente nada, que nadie se iba a fijar en nosotras. Éramos una basura, nos decía que una vaca valía más que nosotras. Y muchas cosas ofensivas. Todas esas cosas en aquel entonces yo las creí y crecí con eso, pensando que yo no valía nada. Después pasan los años y mi madre enferma. Según nos dijeron que había sido de cáncer.
que tenía cáncer, pero pues es que, miren, la verdad es de que fue muy rápido. Mi madre se enfermó, no duró mucho cuando mi madre fallece. Entonces, yo no sé si realmente fue de cáncer, porque pues en mi rancho no había como ahora que eso de las autopsias y todo eso, pues no, pues yo no recuerdo que en aquellos entonces haya existido todo eso. Era como todo lo que decían, no, tal enfermedad, como era como a ojo de buen cubero. Y es que, miren, lo único que yo recuerdo que el doctor dijo que si mi mamá se hubiera atendido desde antes, tal vez lo hubieran podido salvar. Pero ¿cómo lo hacía? Si mi papá, cualquier hombre que se le acercara a mi mamá, ya, era su amante. Automáticamente ya mi mamá andaba con él. O sea, él jamás iba a permitir que un hombre la revisara. Y el único doctor que había en el rancho, pues era hombre. Cuando mis hermanas se aliviaron, tampoco las llevó al hospital. Cuando ellas dieron a luz, fue una señora partera ahí a la casa. Ella fue la que las atendió. Es que así se acostumbraba ya. Entonces, como les digo, cuando mi madre murió, pues nomás nos dijeron que había sido de cáncer y ya. ¿Cómo supieron? Pues yo la verdad no sé. Así es de que en sí yo ni creo que haya sido eso. Yo siento que mi mami murió de pena, de dolor, de tristeza, de todo eso que mi padre se la acabó a golpes. Y bueno, cuando mi madre murió, nosotros nos quedamos sin la poca protección que ella nos brindaba. Y ya mi papá andaba como si nada. Hasta contento se veía. Él nos decía, no lloren, ¿para qué lloran? No, hombre, ya déjense así de cosas, así como si no se hubiera muerto nadie. Pónganse a limpiar, y esto, y tú, fulana, ven para acá. Y otra vez se las llevaba, cualquiera, la que él escogía de mis hermanas, se las llevaba para abusarlas. Ya no sabíamos ni a quién nos iba a tocar. Y bueno, pues, cuando ya nosotros empezamos a crecer, ya éramos más grandes. Obviamente, pues, él ya más viejo. Y ya al vernos solos, como que entre todos agarramos valor. Y también porque como ya lo vimos más viejo y el alcohol lo fue consumiendo, entonces ya como que ya ni siquiera tenía fuerzas y es que cada vez tomaba más. Ya era una persona que con un puchoncito ya pum, quedaba en el suelo tirado, se quedaba dormido donde sea. Entonces eso como que nos dio la libertad o las fuerzas de agarrar ese valor que necesitábamos y ya nos defendíamos un poco de él, a grado de que mis hermanos se ponían a los golpes ya con él para defendernos a nosotras. Y es que la muerte de mi madre nos dio mucho coraje, y más a mis hermanos que, bueno, a todos, pero o sea, mis hermanos sí tenían ese valor, mis hermanos sí podían agarrarlo como monigote y golpearse con él. Yo nunca pude, yo nunca tuve ese valor. Sí tenía el coraje, pero siempre me ganó el miedo. Eso no me gusta de mí, reniego tanto de mí que soy tan miedosa. Tengo tanto miedo hasta el día de hoy de todo. Y bueno, cuando ya él vio que mis hermanos ya nos defendían, que ya lo golpeaban, él decidió parar con los abusos sexuales. Una de mis hermanas, la que tuvo un hijo con mi papá, a escondidas de él, se hizo de un novio de un rancho cercano. Y entonces mi hermana le contó a su novio de los abusos que mi padre había hecho con nosotras. Y pues él se enamoró de ella y se la llevó. Y así sucesivamente todos nos fuimos yendo. Mi papá poco a poco se fue quedando solo. Ya después sí íbamos a vernos entre hermanas, a ver cómo estaba una, las que quedaban allí. Y de repente mi papá se volvió como más bravucón. Comenzó, pero ya no con nosotros, sino con la gente de afuera. Comenzó a faltarles el respeto a la gente las vecinas.
a las mujeres casadas de ahí del rancho. Empezó a ganarse el odio de los vecinos. Le faltaba el respeto a muchachitas. Hasta donde yo sé, solamente era verbalmente. Yo nunca supe que haya tocado a alguien más. O no lo sé, tal vez sí. De él creo todo. Pero mi padre ya seguido andaba golpeado. Hasta que un día se topó con la horma de su zapato. Y ya no regresó a la casa. Pues pensamos que tal vez estaba en la cárcel. Y es que era tan común. Y como les digo que era tan hocicón, tan broncudo, tan provocador de las demás personas, que no nos extrañaría que estuviera preso. Entonces, nosotros así pensamos, o que tal vez andaba con alguien, pero como a la semana exactamente de haberse ido, pues fueron a avisarnos que lo habían encontrado. Alguien que no supimos quién le había quitado la vida a machetazos. Y sinceramente se los digo, yo no sentí pesar por lo que le pasó. Ni yo ni mis hermanos nos involucramos, ahora sí que en nada de eso. El día que no regresó, no fuimos a buscarlo ni nada. Nos dijeron que, pues que no lo podíamos velar, que porque su cuerpo ya estaba descompuesto, más que hacía muchísimo calor. Y él había quedado en un lote baldío. Y nosotros cuando nos dijeron que no lo podíamos velar era como, ni nos importa. No teníamos ni siquiera la intención de velarlo. Como les dije antes, nunca supimos quién le quitó la vida. No supimos si fue por medio de un pleito. Pues en el rancho tampoco a nadie le importó. Eso así quedó, como si nada. Nunca le movimos porque la verdad que no nos interesaba. Lo único que sabíamos es que ya éramos libres. Que al no estar él, por fin, íbamos a poder vivir tranquilos. Obviamente, pues, cada uno de mis hermanos tomó su camino. Varios de mis hermanas, hermanos, salieron de un infierno y entraron a otro, porque en su desesperación de huir de todo eso que nos hizo pasar ese hombre, tomaron malas decisiones. Ese hombre, mi padre, nos arruinó la vida a todos, hombres y mujeres. Nos orilló a correr y a correr y a correr para huir de él sin darnos la oportunidad de ver qué había enfrente, de qué iba a haber más adelante, si nos íbamos a caer en un hoyo o no nos aventó, como nos fuimos como con los ojos vendados, solamente corriendo, huyendo de él. Entonces, como les digo, eso logró que varios de mis hermanos salieran de ese infierno y se metieran a otro más grande. Yo duré mucho para superar esto. En la actualidad ya tengo 65 años. Algunos de mis hermanos pues ya no están en este mundo. Y aunque yo siento que lo superé, hay momentos que así de vieja, de repente me entran esos flachazos en mi cabeza. Pero no sé cómo explicarles, es como algo, como si fuera una película que pasa por mi cerebro, como si lo estuviera viendo otra vez. Son como unos flachazos que escucho y siento el momento en que ese hombre me estaba abusando. Miro a esa niña que fui yo, la miro llorando, sintiendo tanto dolor, tanto asco. Recuerdo su olor asqueroso, sus gemidos como animal endiablado. De repente, oigo los gritos de mi madre en mi cabeza, pidiendo que por favor ya no le pegara más. Me duele tanto no haber podido hacer nada por ella. Muchos recuerdos me llegan de repente, pero ya no tan seguido como antes. Todo eso me atormenta cuando lo siento.
me vuelve a doler como si lo estoy viviendo nuevamente. Yo no puedo sentir odio por mi padre, no puedo porque yo siento que ni siquiera eso se merece. Creo que no existe el nombre para describir lo que yo siento por él. Yo no puedo culpar a mi madre por lo que pues, nos pasó a nosotras, porque yo siento que si las leyes le hubieran dado a mi mamá la seguridad de que si ella lo acusaba, él iba a ser castigado y que ya no le permitirían regresar a la casa. Yo sé que si esa seguridad se lo hubieran dado, mi mamá lo hubiera hecho, mi mamá lo hubiera denunciado, pero no era así. A las mujeres que denunciaban a sus maridos cuando las golpeaban, sí se los llevaban 1 o 2 días, pero luego los soltaban. Y cuando regresaban a sus casas, las mujeres y sus hijos les iba peor. Y creo que eso era lo que a mi madre la detenía. Mi madre, pues, a su manera nos protegía. Pero contra un monstruo como eso, con un enfermo de esa magnitud, ¿quién iba a poder? Cuando toda la gente adulta sabía lo que nos estaba pasando y nadie nos ayudó, nadie. La gente murmuraba, pero nunca nos ayudaba. Los hijos de mi hermana, de mis hermanas, perdón, jamás les dijimos quién era su papá. No quisimos hacerle ese daño. Pero sé que ahora de grandes ya lo saben. Y sé que ha de ser bien duro y bien tormentoso para ellos. Yo hace muchos años no los veo. Pero todo esto me dejó mal, muy mal. Yo estoy agradecida que no fui yo la que tuve un hijo de él. Yo no hubiera sabido qué hacer. Admiro a mis hermanas por su fortaleza, porque a pesar de lo que les pasó y de saber que tienen sus hijos de él, son buenas madres. Han sido buenas madres. Y gracias a Dios ellos no nacieron mal. Milagrosamente no nacieron mal. Y pues yo les comparto esto a manera, pues para desahogarme un poco. Para decirles que si están pasando por algo así, no se queden calladas, aunque las autoridades siguen actuando igual. Por lo menos ahora hay refugios. Hay más maneras de pedir ayuda. Bueno, eso creo yo. Es que antes era más difícil, y más en un rancho donde yo crecí, donde la ley era la voz del hombre. Y bueno, pues esto ha sido un poco de mi historia. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Esto ha sido un poco de la historia de Carmen. Híjole, por poco me hace llorar cuando me llegó esta historia. Me quedé pues bien impactada, porque es increíble pensar que tu padre, el hombre que te debe de amar, que te debe cuidar, que te debe proteger, sea capaz de hacerte tanto daño. Me dio mucha tristeza. Y bueno, pues, si ya llegaste hasta aquí, suscríbete a mi canal, regálame un like, comenta y activa la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, pues te llegue la notificación. Nos vemos hasta la próxima. Bye.